tardes a todos y todas. Bienvenidos a una nueva ventana de Escuela de Pacientes, un nuevo taller virtual. Volvemos a ver una ventana, la fisioterapia en este caso, y lo hacemos con el presidente del Colegio de Fisioterapia de Andalucía, Juan Manuel Niebla. Bienvenido, Juan Manuel. Muy buenos días. Muchas gracias una semana más por esta ventana abierta a la fisioterapia. Muchísimas gracias al colegio por participar en esto y sobre todo por esta selección de un tema como el que tenemos hoy. Ahora daremos paso a la ponente, pero me gustaría que tú la presentaras, Juan Manuel, ¿te parece? Me parece maravilloso. Lo primero, bueno, es un placer estar con vosotros y, bueno, daros las gracias por esta iniciativa tan fantástica de eliminar barreras y que estas ventanas lleguen a cada domicilio, a cada paciente y, bueno, que nos sintamos todos juntitos, aunque no podamos abrazarnos ni podamos tocarnos, pero bueno, que estemos próximos. Andrea nos va a hablar sobre un tema que, bueno, como todos sabemos, por desgracia, la incidencia en todo el mundo civilizado, en España, en Andalucía, es tremenda, que son las enfermedades neurológicas. Y hablando del ictus, pues bueno, imaginaros, ¿no? Tenemos casi 30.000 casos cada año nuevos, que es una barbaridad. Y la fisioterapia puede hacer muchísimo por ayudarnos y por ayudar a todos nuestros pacientes. Y Andrea tiene la gran ventaja de que trabaja directamente, aparte de ser investigadora clínica, y bueno, puede hablar directamente de su experiencia diaria con los pacientes, su evolución y consejos muy, muy prácticos que nos van a ayudar en nuestro día a día, en nuestros domicilios y que se pueden aplicar de manera muy, muy, muy fácil. Así que nada, agradecer a mi compañera, mi maravillosa compañera Andrea, que se presta siempre a este tipo de actos y nada más. Espero que disfrutéis de la charla. Muchas gracias, Juan Manuel. Y Andrea, adelante, no te quitamos ni un segundo más. Bienvenida. Bueno, espero que no haya ningún problema técnico más de por medio. Vale, os explico antes de introducir o de poner la presentación, agradeceros a vosotros por esta grandísima iniciativa. Creo que es muy importante y sobre todo en esta época de confinamiento, que hay muchas personas que desgraciadamente pues han visto interrumpida su rehabilitación, sus sesiones de terapia y demás por el tema del confinamiento y que eso pues sin lugar a dudas habrá conllevado pues ciertas repercusiones negativas en cuanto a la evolución y el desarrollo de ciertas enfermedades neurológicas, sobre todo neurológicas, que ya sabéis que el tiempo en este tipo de enfermedad pues es prácticamente oro, ¿vale? Entonces muchas personas tienen 3 meses que han perdido 3 meses de terapia y nada, entonces con esta presentación lo que son las diapositivas he puesto 4 o 5 diapositivas solo porque creo que el texto tampoco debe ser lo fundamental aquí, ¿vale? Hacer una breve introducción de la situación actual del tema del ictus y, sobre todo, ayudaros a plantearos o cómo podríais hacer en casa una pequeña sesión de trabajo, ¿vale? Sobre todo para mantener la actividad e intentar, dentro de la medida de lo posible, avanzar dentro de la terapia y de la recuperación a personas que han sufrido un ictus, ¿vale? Lo que sí que es importante deciros que todo tiene que llevar una valoración previa de profesionales sanitarios, o sea que esto tampoco puede ser, me pongo a hacer por mi cuenta ciertas cosas, porque es importante que haya una valoración, que en esa valoración se determine qué es lo que necesita cada persona, porque incluso o una misma enfermedad pueden presentar cuadros de valoración completamente diferentes y cuadros evolutivos completamente diferentes y entonces sí que es verdad que cada persona pues necesita una terapia específica y adaptada a su entorno, a su familia, a su entorno social y a él mismo, ¿vale? Entonces, el fisio es el primero que tiene que entrar, bueno, hablando en recuperación funcional, el fisio es la persona encargada de hacer esa valoración y en función a eso pues ya se establecen las pautas. Bueno, paso a hacer la presentación. Vamos a ver. La he puesto muy sencilla, ¿vale? Para que lo entendáis todo. Vale, si sale ya. Muy bien. Fisioterapia en la rehabilitación del ictus. Entonces, me presento, bueno, ya me lo han dicho, me han presentado, mi nombre es Andrea Alberto, soy fisioterapeuta especialista en neurorehabilitación y además también fisioterapia respiratoria. El tema de la fisioterapia respiratoria me vino precisamente porque muchos pacientes que tienen una alteración neurológica o que han padecido un ictus, periodos muy prolongados en cama, pues conllevan ciertas alteraciones respiratorias o alteración en la función pulmonar que también deben tenerse en cuenta.
Entonces, lo más importante que tenemos que entender qué es el ictus y las consecuencias o lo que nos puede afectar, ¿vale? Entonces, el ictus ya sabéis que es una enfermedad cerebrovascular, que lo más importante es que genera un gran impacto sanitario y social, puesto que hay una grandísima prevalencia e incidencia. De hecho, se considera que el ictus es la primera causa de discapacidad en personas adultas, ¿vale? O sea, imaginaros el impacto socioeconómico que tiene una persona de edad relativamente joven, de 40 a 50 o de 40 a 60 años, que sufre un ictus y ya se ve todo su entorno alterado a nivel social, laboral y personal. Los que padecéis de esto, pues, sois los que más no lo podéis indicar. Entonces, consultando precisamente esta mañana la Sociedad Española de Neurología, la SEN, encontré un documento muy interesante que se llama el Atlas del Ictus, ¿vale?, que nos indica un poco el estado actual a nivel prevalencia, incidencia, el impacto socioeconómico y demás de esta enfermedad. Entonces, en España, precisamente, se dan unos 71.780 casos al año, ¿vale? Actualmente en España nos encontramos con 661.512 personas, o sea, eso es un volumen de personas muy elevada, de las cuales más de la mitad, además, van a poder presentar dificultades en las actividades de la vida diaria, o sea, van a ser personas que pueden llegar a ser dependientes, necesitar de una tercera persona. Los que ya lo habéis padecido, las principales secuelas del ictus, pues ya sabéis que generan una alteración sensoriomotora o lo que se dice también una alteración de la sensibilidad y del movimiento. Son personas que tienen un trastorno a la hora de caminar, que no pueden desempeñar actividades de la vida diaria, como puede ser vestirse, desvestirse, el tema de alimentación, el aseo, el ir al baño. O sea, se ve una gran esfera de funciones afectadas en este tipo de personas. Además, le sumamos también que dependiendo del hemisferio que se ve afectado, podemos también ver una afectación del habla y a veces incluso también una afectación de la visión. Al centro no llegan muchas personas porque empiezan a presentar pues, mucha diplopía. O sea, imaginaros también, aparte de toda la alteración motora, una persona que encima no pueda focalizar la visión, el cómo eso le puede repercutir en el día a día. Después tenemos otro gran bloque de alteraciones que son las neurocognitivas, personas que a nivel cognitivo generan presentan esa afectación que debe ser también abordado por parte de los neuropsicólogos. Y todo eso también conlleva un trastorno del ánimo y, por ende, un trastorno también de la personalidad. Son personas que tienen mucha tendencia a sufrir un cuadro depresivo, pero también es por la circunstancia, la situación en la que se ven de repente, de estar tú normal y de repente verte ser una persona dependiente en una cama, en una silla de ruedas, sin poder volver a ser quien tú eras. O sea que todas estas partes deberían ser abordadas por un equipo multidisciplinar donde se aborden cada uno de estos puntos. En esto creo que sí que estaréis todos de acuerdo. El arma más importante, pues ya sabéis que es la prevención. Si ya lo habéis sufrido, obviamente tenemos que extremar los cuidados también, que esto no significa que el no cuidarnos nos vaya a... O sea, nos podría generar de nuevo una recaída y ya no es eso, tenemos que mejorar mucho todo el entorno del paciente. Muchos de ellos son personas que fumaban, que eran sedentarias, que no hacían ningún tipo de actividad física, que tenían como un trastorno de base también una hipertensión arterial, eran personas obesas, ¿vale? Entonces sí que es verdad que a todos mis pacientes, a todos los que me llegan, intento generarle un cambio de hábitos en su día a día. Que los incito también a que empiecen a practicar algún tipo de actividad física. Obviamente el tabaco, pues ya sabemos que no ayuda en este tipo de alteraciones, el alcohol tampoco, ¿vale? Entonces sí que es verdad que esas personas que a lo mejor antes no teníais un hábito saludable como en alimentación, actividad física y demás instaurado en vuestras vidas, pues ya que os pasa eso, sí que es verdad que deberíais aprovechar ese momento para hacer un antes y un después en vuestras vidas e intentar modificar esos hábitos. Porque inclusive después de haber tenido el ictus, si mejoramos todas esas condiciones, mejorarán de manera también directa todo el proceso evolutivo de la misma enfermedad, ¿vale?
Entonces, en casa, mira, esto es lo que os explicaba. Nosotros cuando hacemos terapia domiciliaria o nos viene un paciente con ictus, intentamos generar 3 grandes bloques de trabajo. Por un lado, que le doy yo mucha importancia, ahora a enseñar en los vídeos, son el trabajo de las destrezas manuales y los gestos cotidianos. Toda persona que haya sufrido un ictus, lo primero en lo que se va a ver limitado van a ser su día a día. Gestos como, por ejemplo, coger el móvil, por ejemplo, que mira que es verdad que se me quedó bloqueado, el coger una cuchara, lavarse la cara, o sea, el cepillo de dientes, abrir y cerrar puertas, comer de manera independiente. Ayer, por ejemplo, el paciente que tuve me decía que es que no podía abrir el armario, encima él vive solo tiene una persona que le ayuda, que va 3 días a la semana y no puede abrir el armario. Entonces, intenta dejar todas las puertas cerradas, pero en el momento que se le cierra una, pues no puede cambiarse de ropa. Entonces, ayer precisamente estuvimos entrenando el tema del gesto de abrir la puerta del armario. Entonces, tenemos que un poco identificar cuáles son las funciones que tenemos más afectadas o qué gestos de nuestro día a día vemos que estamos limitados y buscar ejercicios que nos ayuden a reforzar ese área, ¿vale? Eso por un lado. Después, por otro lado, la activación cardiovascular. Es muy importante que los pacientes que hayan sufrido un ictus se muevan. Pero se muevan, ¿por qué? Porque al final el flujo sanguíneo también repercute a nivel cerebral. Y si nosotros generamos un incremento de la actividad física en esa persona, vamos a conseguir aumentar el flujo cerebral. Y eso conlleva también, de manera indirecta, a que esos mecanismos de reconexión que se dan cuando pasa una lesión cerebral, lo estemos potenciando, ¿vale? Eso es lo que nosotros, los profesionales, lo llamamos neuroplasticidad, que a lo mejor es una palabra porque suena un poco extraña para vosotros, pero la neuroplasticidad no significa más que el cerebro, incluso después de haberse lesionado, sigue regenerándose, ¿vale? O sea, le tenemos que seguir dando la oportunidad de regenerarse. Y en este caso, la activación cardiovascular o el ejercicio físico ayuda mucho a ir recuperando funciones, ¿vale? No nos centremos solo en hacer un trabajo selectivo del trabajo de manos o no nos centremos solo en aprender a subir o bajar la pierna, ¿vale? Sino que también tenemos que implementar en nuestro día a día un tipo de esfuerzo físico, ¿vale? El cerebro ya está demostrado que sigue regenerando, pero ¿qué pasa? Solo regenera si hay un estímulo, ¿vale? Entonces, esto es como la relación causa-efecto. Si queremos conseguir un efecto en nuestro día a día, necesitamos una causa que lo inicie. Y eso es el estímulo, son los ejercicios que vamos a ir haciendo. Y después no podemos tampoco obviar la parte del trabajo de la fuerza, la potencia, el equilibrio y la coordinación, ¿vale? No, por haber sufrido un ictus, no puedes hacer un trabajo con bandas elásticas de resistencia o de fuerza o unas pesitas de fuerza. O sea, el músculo sigue teniendo la misma estructura, ¿vale? Lo que pasa es que la conexión entre la parte de arriba y esa estructura final, que es el músculo, ese camino, esa orden que se envía es la que se ve alterada. Entonces, el músculo necesita contraerse y necesita cierta intensidad, ¿vale? Entonces, precisamente a que yo creo que podéis exigirle un poco más al cuerpo y además que vaya a notar cambios espectaculares. No le tengáis miedo a hacer ejercicios de cierta intensidad, los que lleváis a lo mejor ya más de 6 meses después de que os haya dado el ictus, que no tiene, salvo que no haya contraindicación médica, no debe pasar nada. Muchas veces tenemos más miedo al hacer cosas nuevas que a trabajarlo como tal, ¿vale? Entonces, quedaros un poco con este esquema, que lo veo súper importante, que son los 3 grandes bloques que debemos incluir cuando nosotros vayamos a planificar algo de ejercicio en casa. Vale, mira, esta foto que se la eché ayer precisamente a mi paciente. Este paciente, Agustín, que me ha dado permiso para dar su nombre, es una persona muy metódica, pero muy metódica hasta el punto que me tiene registrada cada una de las horas de trabajo y de terapia que hace en su casa y me cuenta hasta las repeticiones al día que termina haciendo con cada ejercicio. Él sufrió un ictus, se le vio más afectado lo que es el hemicuerpo derecho, pero en concreto lo que más, la mano derecha. Imaginaros, mano derecha, mucho habrá pasado también y eres diestro. O sea, todo lo que hacías tú en tu día a día con tu mano derecha lo ves
te encuentras completamente limitado a bote pronto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Le encargamos un kit de rehabilitación de mano y él ya empezó a hacer los ejercicios en casa. Este en concreto que veis, esa marca, a lo mejor, para empezar, los dos aparatitos más gruesos son a lo mejor se necesita más potencia para hacerlo, ¿vale? Pero en el momento que se tiene una mínima contracción muscular, ya hay que empezar a trabajarla. Hay veces que es verdad que la mano se nos queda tan hipotónica que necesitamos muchísima estimulación, que nosotros también usamos los parchecitos de electroestimulación para ir dando un poquito más de input, para intentar conectar y buscar la contracción de esa musculatura que se ha quedado completamente desconectada, ¿vale? Pero en el momento que encontramos ya una leve contracción muscular, tenemos que ir a por ella. Os digo también que se usa mucho cuando tenemos una afectación de mano o de extremidad, la terapia por espejo, ¿vale? Eso es como una estructura donde tú introduces tu mano afecta y entonces tú visualmente estás viendo reflejada tu mano sana, ¿vale? Imaginaros que vuestra mano sana es la izquierda, la mano afecta a la derecha. Metemos dentro del cubo la mano derecha que las afecta y entonces nosotros en el espejo vamos a ver reflejados los movimientos que vamos a ir haciendo, efectuando con la mano izquierda. Entonces, eso va a generar una sorprendente activación de lo que se llaman las neuronas espejo. Las neuronas espejo son un tipo de neuronas que tenemos arriba en el cerebro y que precisamente se activan cuando vemos o visualizamos un tipo de movimiento. Entonces, visualmente nosotros estaremos viendo que nuestra mano se está moviendo, pero realmente no es un reflejo de la mano izquierda. Pues esa visualización de ver nuestra mano derecha moviéndose va a estar activando esas neuronas arriba que generan el movimiento en vuestra mano derecha, ¿vale? Que también es un tipo de terapia que últimamente se está utilizando bastante. Y los elementos, bueno, que veis ahí son casi todos de trabajo de fuerza de prensión de la mano. La mano cuando pasa un ictus yo creo que es lo más complicado de recuperar porque un patrón de marcha, si a lo mejor hay una mayor afectación, lo podemos compensar con algún tipo de ayuda técnica, como puede ser el foot drop o una férula antequino, un DAFO, ¿vale? O una muleta, podemos también compensarlo con un andador, dependiendo de la afectación. Es más fácil de compensar. Pero sí que es verdad que cuando la mano se afecta, la mano tiene tanta funcionalidad, tantos movimientos finos, tanta precisión, que es muy complicado volver a recuperar la totalidad de la funcionalidad. Entonces necesitamos muchísima terapia, muchísima intensidad y muchísima repetición y visualización del trabajo de la mano. A mí cuando me llega una mano hipotónica es lo que más me asusta un poco. ¿Vale? Entonces, la clave, hay que planificarse. Tenemos que aprovechar a lo mejor este tiempo de confinamiento para organizarnos un horario, una planificación en casa. Eso es como cuando el médico nos manda las pastillas que nos dicen, esta pastilla te la tienes que tomar cada 8 horas, por la mañana, por la tarde y por la noche. Pues al final la terapia o el ejercicio en casa debemos plantearlo de la misma manera, ¿vale? O sea, de plantearlo 2 veces al día, 3 veces al día, dependiendo de cómo se encuentre esa persona, de los recursos también que tenga en la casa, porque no todo el mundo tiene esa disponibilidad de poder hacer todas esas terapias en casa, pero sí que es importante hacer una planificación. ¿Para qué? Para nosotros saber realmente qué es lo que estamos haciendo. Es que muchas veces tenemos pacientes que solo trabajan cuando vienen a consulta. En los mejores de los casos, cuando vienen, estoy hablando de consulta privada, cuando vienen 3 veces a la semana, que ese es el mejor de los casos, te voy a contar que el día tiene 7 días. Viene 3 días a la semana, son 3 horas de trabajo a la semana. Si hacemos un cómputo, una suma o el cómputo de todas las horas que tiene la semana, con 3 horas a la semana de trabajo en un paciente neurológico no va a ser suficiente, ¿vale? Entonces, los últimos estudios de investigación todos van hacia el mismo camino. ¿A qué hace falta? Sobre todo en las fases iniciales de recuperación, una terapia intensiva, es decir, nos tenemos que sacrificar y nos tenemos que mentalizar en hacer todo lo posible y todo lo que esté en nuestra mano en esos primeros meses de recuperación y ya después ir bajando la intensidad y haciendo algo un poco más asequible. Pero al principio sí que es verdad que cuanto más trabajo, mejor. Hola, mami. Bueno, pues esta es la parte de la presentación
¿vale? Voy a pasar ahora a enseñaros los vídeos. Tengo aquí a mi chiquitilla por aquí dando vueltecillas. Venga. Todo bien de momento, ¿no? Vamos a ver. A ver si sale. Esto aquí. Espérate, que no me ha salido esto. Vale. A ver si el vídeo, tenía un vídeo del paciente este, porque precisamente ayer estuve con él y os lo quería poner, pero el audio creo que no se va a escuchar. Entonces voy a enseñar ejercicios, ¿vale? Mira, tengo aquí el primer vídeo. Le doy ahora a compartir pantalla, ¿vale? Mirad, este es un ejercicio que practicamos. Yo voy detectando qué funciones, o según él me indica, o según vamos probando a casa, lo pongo otra vez, ¿vale? Por si no lo habéis visto desde el principio. Entonces él veía dificultad a la hora de tomarse la sopa, de que en el momento que cogía cualquier otro elemento, como podía ser un trozo de patata o un poco más de alubia o un trozo de cualquier otra cosa que pesara más, pues se le caía, perdía el control de la cuchara. Entonces nosotros trabajamos con él poniéndole un elemento desestabilizador, que es pues, una bola, por ejemplo, que tenga cierto peso. Eso ya le hace trabajar un poco la desestabilidad, o sea, la inestabilidad de la cuchara, y estamos reforzando eso, ¿vale? Entonces, eso fue el vídeo de ayer, pero ahora os enseñaré otro vídeo, que es del martes. Este hombre habrá repetido, según me dijo, pues por lo menos 300 veces el mismo gesto en 2 días, y el cambio que pegó de un día a otro pues fue espectacular. Yo ayer cuando lo vi es que no me lo creía. Vale, a ver si ¿lo estáis viendo? ¿No se ve? Pues esperad. No se ve. Vale, un momento, lo vuelvo a dar otra vez. Ahora, ¿no? Vale. Solo trabajamos mucho el arco de la palma. Los pacientes con ictus se suelen quedar mucho con la mano muy plana, pierden lo que es toda la contracción del centro de la mano. Mirad cómo tambalea. Vale, ¿habéis visto esa última parte? Que es esa parte en la que yo digo del trabajo del peso de la mano, donde al principio en ese último vídeo que he puesto le tambaleaba mucho, y en el vídeo anterior, que ya él lo había trabajado en casa y de manera muy repetida, ya lo hacía de una manera mucho más estable, ya controlaba cómo elevar el codo, cómo controlar el hombro y sobre todo el agarre de la cuchara en la mano, que es muy importante, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que en los pacientes con ictus lo que veo mucho es la falta que hay de construir como la parte más intrínseca de la mano. Muchos de ellos consiguen una muy buena fuerza de agarre, es decir, tú le pides una prensión de mano simultánea con la otra y la prensión como tal es muy similar, pero después, sin embargo, cuando le pides gestos específicos de mayor precisión, de una motricidad mucho más fina, sí que es verdad que vemos déficit, y entonces todos van hacia el mismo camino. Es que hay que trabajar la musculatura intrínseca de la mano. Muy importante controlar lo que es toda la bóveda palmar de la mano, trabajo de los oponentes, que muchas veces se nos olvida. Os voy a poner otro vídeo. A ver, tengo por aquí. Mira, trabajo, por ejemplo, este paciente también era muy aficionado y es muy aficionado a la lectura. Venga, a ver.
lo pongo ahora de nuevo, no os preocupéis. Y entonces un gesto que practicamos en casa es el pasar las páginas con una mano. Yo cuando llegué, él usaba su mano izquierda, de hecho había empezado a enseñarse a escribir con la mano izquierda. Y directamente lo que hacía era eso, compensaba y él seguía leyendo, pero pasaba las páginas con su mano izquierda. Pues nada, hemos empezado a trabajar la funcionalidad de esa mano y fijaros ya, me dice que pasa al día unas 500 páginas o 600 páginas al día. Es que este paciente es muy cuadriculado, pero es que de verdad que es que le ha funcionado muchísimo. Vale, os voy a enseñar ahora otro también, que yo prefiero que veáis un poco más visual que poner a lo mejor 4 textos que se queda un poco más... Vamos a ver, mira, la parte de activación cardiovascular, que esto es lo que me interesa también que sepáis. El cómo puedo hacer yo una activación cardiovascular en casa. Paredes en casa tenemos todo el mundo. Y si el cuerpo está íntegro, podemos hacerlo también, ¿vale? Así que... Ahora, no te jodes. ¿Ya? Venga, lo pongo. Otra vez. Entonces, yo ya empiezo a combinarle diferentes ejercicios. Y uno de ellos, este que me encanta, es hacer flexiones contra la pared. Venga, ¿vale? que he venido. Este es un paciente que está bastante bien. Obviamente, cualquier persona no puede hacer esto. Por eso os digo que es muy importante la valoración previa. Yo tengo que ver primero que esa persona encima le vive solo. Tengo que elegir ejercicios que yo sepa que pueda hacer con total seguridad y que no van a implicar ningún daño, ¿vale? Entonces, le hago que haga, en este caso en concreto, son series de 10 repeticiones. ¿Veis? Ya si veis la camiseta está sudando porque ya llevábamos un rato haciendo terapia y lo que le hago le combino ejercicios de fuerza. Ahí lo está haciendo de manera muy lenta y controlada, ¿vale? Pero cuando se lo incluyo dentro del ejercicio de todos los ejercicios, me lo tiene que hacer a un ritmo bastante alto, un ritmo que yo diga o que yo sienta que se fatiga un poco. El nivel de fatiga, hay que tener cuidado porque no tenemos tampoco que llegar a quedarnos exhaustos, ¿vale? O sea, tenemos que notar que la ventilación, que el aire nos falta un poquito, pero siempre tenemos que poder seguir hablando. O sea, nada de que nos falte completamente el aire. Y lo que sí, repito, que no haya ningún tipo de contraindicación médica. Os voy a poner, a ver, otro vídeo y ya después me hacéis las preguntas que estiméis oportunas que queráis hacer, ¿vale? A ver, de los vídeos de aquí, vale, en dedicatoria, que lo pasará Nuria después. Mira, sentadilla, a mí me encanta también la sentadilla. Este está hecho en entorno de clínica, ¿vale? Pero os lo enseño porque es muy fácil de realizar. Se puede hacer en casa con vuestro butacón. Es muy importante que tengáis una silla muy estable y que esté sobre todo pegada a la pared. No pongáis a hacer sentadilla en una silla sola porque se os puede resbalar la silla hacia atrás y os podéis pegar un buen golpe, ¿vale? Entonces, una silla de altura, de altura considerable, que la flexión de la rodilla no supere los 90 grados, ¿vale? Que esté un poco por encima y que esa silla o bien la esté sujetando a alguien o bien esté contra la pared. Os lo pongo. Ay, ¿dónde está esta una aquí? Lo doy. ¿Vale? Yo ya le meto otro elemento que es un trabajo con pelotas grandes. Pero igualmente, si ya tenéis capacidad para levantar y sentaros levantar y sentaros de la silla y lo controláis bien, pues la persona que esté con vosotros en casa puede utilizar cualquier elemento, un cojín, una pelota que tengáis por allí en casa y a la vez que vais haciendo la sentadilla o va lanzando el elemento, la pelota, el cojín, lo que queráis. Esto ayudará muchísimo a ganar mucha potencia en lo que son las extremidades inferiores. Es muy importante en personas que tienen ictus la debilidad que al final presentan en toda la zona de glúteo y de cuádriceps, ¿vale? Entonces, el presentar esa debilidad de cuádriceps lo que les hace es que vayáis caminando con la rodilla que parece que se os va de golpe hacia atrás, ¿vale? Entonces, es muy importante trabajar ese tipo de sentadilla porque trabaja de manera simultánea el cuádriceps y la parte de atrás que son los isquiotibiales y esa cocontracción ayuda a ganar estabilidad en la rodilla. Vale, y después tengo otra modalidad, que esto sí se lo mando yo mucho a mis neuros en casa. Me inventé el dispositivo
que lo podéis trabajar. Venga, os enseño el vídeo y ahora os explico cómo se hace. Y de verdad que es muy, muy barato y trabajamos un montón de cosas con este ejercicio. Espérate, voy a quitarle Vale, lo pongo desde el principio. Vale. Entonces, se coge una barra de la escoba, o sea, el palo de la fregona, el palo de la escoba, lo que tengáis a mano en casa. Lo único que tenemos que tener es esa banda elástica, ¿vale? Para los que se inician no debe tener mucha resistencia. Ya vuelvo a repetir también, lo pongo otra vez para que lo veáis mientras os lo voy explicando, que os lo valore antes el profesional, ¿vale? Porque es que a lo mejor este ejercicio no va bien a vosotros. Pero este ejercicio trabaja trabajan cadenas funcionales globales y entonces genera una grandísima activación a nivel cardiovascular. Y es lo que os he comentado antes, al aumentar el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, también estamos aumentando el flujo sanguíneo a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Entonces este ejercicio trabaja también muchísimo toda la potencia de lo que es el tren superior, aunque no parezca o no lo estemos apreciando, trabaja muchísimo también lo que es la estabilidad central de abdominales, los extensores de espalda, ¿vale? Y además el último impulso también lo hacemos con el tren inferior, con las piernas. Entonces este ejercicio, un ejercicio funcional muy completo, que además genera una gran activación cardiovascular, es decir, genera cierto cansancio y obtenemos múltiples beneficios con solo un ejercicio. Y os voy a ver qué otro tenemos por aquí. Yo creo que ya están todos, creo que lo hemos visto todo. ¿Vale? Entonces, de todos estos elementos, ¿yo qué suelo hacer con estos pacientes? Pues en el planning organizo sesiones, como he dicho, los 3 bloques. Siempre intento que cada sesión de trabajo tenga una parte de esos 3 grandes bloques que expliqué antes. Le meto la parte funcional, que en caso de Agustín, pues lo centramos un poco más en la mano, ¿vale? Después la parte de potencia y equilibrio, meto un poco también de marcha a lo mejor por el pasillo, levantando un poco más la rodilla, meto también ejercicio de equilibrio, que él se apoye, mínimo apoyo, casi puede ser casi que con un dedo y que se quede apoyado solo, como si fuera la pata coja contra una pierna, ¿vale? Si ese lo controla, después podemos avanzar y pedirle que se ponga de puntilla solo sobre la pierna más afecta y que haga una elevación, ¿vale? Pero todos esos son elementos que tenemos que ir valorando en función a cada caso. Y después también esa parte de activación cardiovascular, pues le pongo bien a hacer el ejercicio de la banda, le pongo a hacer también las flexiones contra la pared, hago también mucho trabajo, los que tienen colchonetas en casa, les hago hacer también mucho trabajo de potenciación selectiva en la colchoneta, o también le monto circuitos en casa con la colchoneta, que se use la colchoneta, la silla, la pelota, todo lo que tengáis en casa os puede servir para hacer trabajo. Hay otro ejercicio que trabajo mucho con esto, que es cojo las latas de alubia o las latas de lo que sea, le pongo a lo mejor 4 latas en el suelo y les obligo a que hagan como una sentadilla un poco más profunda para que cojan esa lata y se incorporen hacia arriba. Pues con el culete bien abajo, que tanto miedo dan a muchos de vosotros, porque es que es verdad que genera esa sensación de que parece que os vaya a caer, no imagináis la potencia que genera de trabajo en el tren inferior, lo que son en las piernas. ¿Qué más ejercicio? Es que la marcha también, por ejemplo, en el pasillo, hago muchos cambios de velocidad, ¿vale? Intento que se camine de manera un poco más despacio, después la vuelta se la hago muy rápido, vuelta despacio, o vuelta rápido y vuelta despacio, ¿vale? Y en algunas casas tenéis bicicletas estáticas que muchas veces la utilizamos como guardarropa o como para acumular la ropa ahí tendida. Pues funciona muy bien en pacientes con ictus, ¿vale? El trabajo de la bicicleta, como tienes que trabajar de manera coordinada una pierna y la otra, ¿vale?, en patrones distintos que simulan un poco más el movimiento de la marcha, también genera muy buenos efectos en la recuperación de lo que es el movimiento de las extremidades inferiores. Bueno, yo creo que por mi parte
Os he dicho ahora mismo todo lo que tenía preparado y ya espero con ansia vuestras intervenciones, vuestras preguntas, dudas y todo lo que os pueda ayudar, que os pueda dar un poco de imaginación en vuestro entorno, pues aquí estoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias por tu claridad, muchísimas gracias por ilustrarnos, porque los vídeos son fantásticos y se ve muy claramente el ejercicio. Muchísimas gracias también a Enrique. ¿Era el nombre de tu paciente? ¿Enrique era? Agustín. Ay, perdón, Agustín. Pues Sí. muchísimas gracias, Agustín, también por prestarse a esto. Estamos esperando con muchas ganas su saludo, o sea que luego espero que nos lo mande y lo compartimos, porque se le ve muy bien y eso es muy buena noticia. Por hacer un poquito de repaso simplemente a lo que nos has contado y ya pasamos a las preguntas de los pacientes. Nos ha hablado de de planificación como un elemento clave, ese programa, ¿no?, que nos has puesto para que tengamos un planning de la hora donde hacemos ejercicio, ¿no?, y así sepamos cuándo tenemos que hacerla. Esto es un elemento clave. Y luego nos hablaba de 3 tipos de ejercicios: el funcional, ¿no?, con el ejemplo de pasar página a un libro, de la cuchara, ¿no?, fundamental, súper interesante. Ejercicios de equilibrio también para tener estabilidad, es el segundo gran bloque de ejercicios. Y el tercero, que le interesa mucho a todos nuestros pacientes porque tenemos muchos cardiovasculares, los ejercicios cardiovasculares, ¿no? O sea que son como los 3 grandes bloques de ejercicios que siempre con el asesoramiento de nuestro profesional de referencia, que él nos dirá cuáles son los que se adaptan mejor a nuestra afectación, ¿no? Y con ese resumen simplemente pasamos ya a las preguntas, ¿vale? Las preguntas que queráis ir haciendo. Tenemos aproximadamente unos 15 minutillos, ¿vale? Nos hemos retrasado un poquito, vamos a retrasarlo un poquito más, unos 15 minutillos de preguntas. Podéis ir haciéndolas por el chat y yo las transmito, o podéis intervenir. Tenemos una mano levantada de Aquaris, que no sé si quiere intervenir. Aquaris X, no sé su nombre, pero se llama, es el nombre que aparece en la pantalla. No sé si quiere hablar o alguien. ¿Alguien quiere romper el hielo y hacer la primera pregunta? Hola, yo sí quiero preguntar. Pues adelante. Soy Manuel de Granada. Hola Andrea, gracias de verdad por todo lo que me has ilustrado, de verdad. Te lo agradezco mucho porque yo soy afectado de ictus hace ya 19 años, ¿sabes? Y lo pasé muy mal, lo pasé tremendamente mal. Yo quería hacerte una pregunta, fíjate, de curiosidad, más que nada a título de curiosidad, porque llevo muchos años metido en asociaciones, colaborando como psicólogo voluntario, además, porque a mí me dieron la invalidez absoluta, y he estado en la Asociación del Ictus varios años colaborando como socio y como psicólogo, y ahora estoy en la Asociación de Pacientes Cardíacos de Granada haciendo lo mismo, ¿no? Hay un denominador común en todos los pacientes, en todos no. Yo me atrevería a decir que en un 70% de los pacientes, la barriga cervecera. La barriga cervecera, que es malísimo tener esa barriga cervecera porque es un síntoma de obesidad, que es un factor de riesgo. Como de grasa intravisceral. Perdón, yo quería preguntarte, nosotros en la asociación procuramos machacar a la gente que tiene esa barriga, pero no hay forma de verdad, porque la gente no pierde los malos hábitos. ¿Tú qué me aconsejarías que les dijera a mis colegas? Hay que ver las preguntas, señor Manuel, las preguntitas. No me llames señor, ¿eh? Yo creo que todos en alguna... De señor nada, ¿eh? Vale. Manuel. En alguna etapa de nuestra vida hemos tenido barriga cervecera, que me incluyo yo, porque soy una gran aficionada a la cervecita, ¿vale? Entonces, está claro que la barriga es signo encima de grasa visceral, que es la más perjudicial en cualquier trastorno metabólico y a nivel cardiovascular. Esa grasa simplemente la podemos perder con ejercicio y dieta, no hay otra cosa, ¿vale? Y encima ejercicio de cierta intensidad,
O sea, el ejercicio normal, leve, moderado, es salir a dar un paseo, aunque comamos bien, a partir de ciertas edades que ya el metabolismo empieza a decrecer un poco, es muy complicado. Si es en mi caso personal, que soy una persona joven, que tengo 30 años y he notado un cambio metabólico de los 20 a los 30 en cuanto a la hora de perder peso, ahora necesito controlar mucho más las calorías que ingiero y tengo que hacer mucho más ejercicio para intentar mantenerme, no me quiero imaginar a partir de los 50 años. No hay otra cosa que no sea dieta controlada, llevada por un nutricionista y ejercicio de cierta intensidad. También controlado, pero tiene que ser ejercicio de intensidad. Tengo pacientes que han disminuido muchísimo lo que es el perímetro abdominal solo con terapia, o sea, no con intención de perder peso, sino con el proceso de rehabilitación en lo que yo les meto, ¿vale? Pero hay que cerrar la boquita y la cervecita pues los fines de semana solo. No hay otra. Bien, gracias, Andrea. Teníamos una pregunta también, una mano levantada de Manuel Samaniego. Manuel, adelante. No se le escucha. Manuel, activamos el micro si quieres intervenir. Sí. Adelante. Soy Manuel Samaniego, también pertenezco a la Asociación de Pacientes Cardíacos, que además de la enfermedad cardíaca, pues, hay un porcentaje de ictus también. Yo creo que preguntar, los pacientes, las asociaciones de pacientes, estamos en peligro de desaparecer con esta enfermedad, porque no sabemos ni cuándo vamos a abrir, ni si podremos abrir. ¿Hay alguna idea sobre esto? Yo en particular, o sea, en el tema de las asociaciones no te puedo indicar nada específicamente que tenga en mi conocimiento. Por sentido común y como van evolucionando las cosas, están en riesgo, obviamente, por el tema de que sois población de riesgo, ¿vale? Entonces, en el caso de la desescalada, vais a ser los últimos que vaya a tener cierta libertad de movimiento, es así. Tenéis una gran desventaja, puesto que todos vosotros precisamente necesitáis ciertas terapias y este confinamiento y esta limitación de la salida y demás os está perjudicando muchísimo. Entonces, lo que sí, las asociaciones deberían hacer un cambio, al igual que nosotros, por ejemplo, desde el colectivo de fisioterapeutas y desde el colegio estamos efectuando cambios y nos estamos adaptando a la nueva situación. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de tema de congresos, jornadas, cursos, pues estamos intentando buscar la forma de hacerlo todo vía telemática, porque como no sabemos realmente cuándo va a acabar esto y cuándo nos vamos a poder juntar en cierta magnitud o en ciertos volúmenes de personas, pues nos tenemos que ir adaptando. Yo creo que las asociaciones deberían hacer algo parecido, reforzar y potenciar muchísimo la parte telemática, la de la asistencia, los profesionales que trabajen allí, pues a cierta persona favorecer o potenciar y reforzar también la asistencia domiciliaria, ¿vale? Y algo hay que hacer, pero dejaros así sin nada no puede ser porque os veis muy perjudicados, precisamente vosotros. Andrea, en este sentido, había una pregunta en el chat, además José Luis pide la palabra, que ahora te la paso. José Luis, había una pregunta en el chat que tenía que ver con la realidad virtual. Decían que qué opinas sobre la realidad virtual para este tipo de terapias, ¿no? Fantástico, la realidad virtual está teniendo ahora bastante más auge, de 10 años para acá se está reforzando también bastante. Sí que es verdad que la realidad virtual, ahora ya con los dispositivos que hay de donde acoplas tu móvil y demás, se hace mucho más accesible para hacerlo en el domicilio. Antes, bueno, pues había que recrear un entorno más específico y te tenías que desplazar a un centro específico de realidad virtual. Pero sí que es verdad que ahora todo el tema del campo de la neurorehabilitación está también tirando hacia esa parte. Es como que la neurorehabilitación, en rehabilitación de ictus, hay dos grandes vertientes ahora, que es la terapia virtual y el ejercicio terapéutico, el ejercicio físico. Nueva realidad y nueva realidad virtual, ¿no? Lo que se nos avecina. José Luis, adelante. Sí, hola, buenas tardes a todos.
No, quería lanzar a pesar de lo que ha dicho Manuel Samaniego, quería lanzar una lanza a favor de la asociación en cuanto que, pues que hemos recibido de Marta, de nuestra fisioterapeuta, 21 vídeos con ejercicios, que 21 vídeos pues con ejercicios para una hora, para media hora, como hacemos allí, y recomendaciones, y que constantemente a través del chat, del correo electrónico, tal, pues nos están llegando para que mantengamos nuestro ejercicio diario. Con lo cual la asociación pues sí sigue funcionando en esa manera, a través de allí administrativamente y a través de Marta, y bueno, pues luego para mantenerla pues no queda otra que pagar las cuotas, aunque sea en esta ocasión de manera voluntaria, puesto que no hay clases ni hay nada. Y bueno, decir eso, que 21 clases que nos ha mandado Marta estupendas, pues que ayudan mucho, 21 vídeos que nos han venido muy bien. Nada más era eso, deciros que los nuevos medios pues están funcionando en el caso de la asociación. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Sin duda, las asociaciones están haciendo un papel fundamental. Lo que pasa es que, como con todos, como nos pasa con escuelas de pacientes, no llegamos a todo el mundo, porque al final lo virtual no llega a todo el mundo. Hay una brecha digital importante y no todo el mundo sabe conectarse o tiene los medios. Eso también es verdad. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas para Andrea? Manuel, ¿quieres repetir? Si hay alguien más... ¿No hay nadie más que quiera hacer preguntas? Bueno, pues Manuel, adelante otra vez. Sí, yo no quiero abusar de las preguntas. Yo sabes qué pasa, Andrea, que me has dado tanta información porque hacía mucho tiempo que yo no recibía información, te digo años, que no recibía información del ictus. Yo soy una persona que cuando ingresé porque sé que desperté un día en el hospital en coma, o sea, bueno, yo estuve en coma profundo, creo que fueron día y medio aproximadamente, y luego 2 días en coma, ¿no? Yo cuando desperté tenía afasia, hemiplegia, estaba ciego del ojo izquierdo, bueno, la deglución tampoco, en fin, estaba hecho una porquería, ¿no? Y yo quería comentarte una cosa. Yo cuando traté el tema del ictus siempre decía que 1/3 de la población que padece un ictus muere. Otro tercio se queda con todo lo que tú has dicho, con todos los problemas que yo también he tenido, y otro tercio se queda como yo. Es decir, digamos bien, yo tengo sí una lesión en la base del encéfalo, bastante acentuada lógicamente, estoy afectado de la memoria, en fin, pero yo estoy muy bien físicamente. O sea, ¿eso sigue siendo así, Andrea? Los porcentajes y también la realidad esta, porque tú también estabas diciendo que las personas afectadas de ictus padecen esto y esto, y yo afortunadamente pues no lo padezco. Yo ya te digo, claro, no se me ve bien, pero como ves, manejo muy bien mis manos, estoy perfectísimamente, ¿no? Dime. Mira, de lo último que he estado informándome, leyendo y documentándome, hay un cambio de tendencia, lamentablemente, que va al alza. La población cada vez es más longeva, entonces hay personas que con una edad muy elevada sufren un ictus y entonces tienen muchísima menos probabilidad de sobrevivir, de supervivencia, que una persona joven, pero la tendencia a la recuperación, en teoría, va al alza también. ¿Por qué? Porque van avanzando los estudios de investigación. El tipo de terapia que se hace a día de hoy no es el tipo de terapia que se hacía hace 20 años, por ejemplo, ¿vale? Se sabe un poco más, que no todo lo que necesitamos saber, pero se sabe un poco más acerca de todos los mecanismos de regeneración del sistema nervioso central y demás que antes no se conocían. Y entonces eso sí que es verdad que cambia un poco la intervención. En cuanto a las secuelas, ya te repito que es que incluso 2 pacientes que habéis tenido un ictus aparentemente similar presentáis secuelas completamente diferentes, tenéis mecanismos de evolución de recuperación muy diferentes, pero porque también ahí influye mucho el código genético. O sea, tú a lo mejor has sido afortunado y tu carga genética te ha permitido que esa regeneración neuronal haya sido mejor y más óptima que una persona que en tus mismas circunstancias, misma edad y haciendo lo mismo, pues lo mismo se ha quedado
con déficit un tanto más elevado. Lo que sí que tengo clarísimo es que la capacidad de recuperación se da en los primeros tramos desde que se inicia el ictus. Entonces, es muy importante empezar con rehabilitación y fisioterapia y el resto de terapias, o sea, logopedia, neuropsicología y demás, desde las fases más iniciales. Por eso también en el sistema público recalcamos y estamos también pidiendo y solicitando más presencia de fisioterapeutas para que haya que hayan terapias más intensivas desde las fases más iniciales desde que se tiene la afectación. ¿Te he contestado? Muy bien, me has contestado muy bien y tienes razón. El sistema público debe responsabilizarse, que es lo que no hace. Ese es el problema. Y hay mucho negocio detrás de esto, cuidado. Mucho negocio. Gema, seguimos con... Perdón, Andrea, seguimos con una pregunta de Gema, que no quiero que se me escape. Tiene que ver con el dolor de hombro parético. Dice que si algún ejercicio podría recomendarle para el esto. El hombro. Muchas veces el hombro, cuando se afecta, yo no sé si será su caso, a ver si lo puede decir ella, que es porque se produce como una subluxación del hombro. A ver si Gema, lo puede ¿quieres decir cuál es tu caso? ¿Te apetece profundizar más? Si quieres, adelante, abre el micro e interviene, ¿vale? Y si no, pues nada, Andrea, igual no le apetece salir en cámara. Explico. Es que el hombro muchas veces, dependiendo de por qué sea la causa, muchas veces un dolor neuropático como tal, ¿vale? Entonces, en esos casos hay ciertos ejercicios que son ejercicios de neurodinamia, ejercicios de movilización de lo que es el cordón nervioso, ¿vale? Que ayudan a liberar un poco y modular el dolor. Después, otras tantas veces el dolor de hombro, que eso me lo he encontrado muchas veces, viene porque normalmente... Os lo voy a explicar aquí, ¿vale? Una persona cuando le da un ictus se produce una alteración motora que hace que estéis con el hombro encogido hacia arriba, ¿vale? Y que todos los movimientos que hacéis sean con esta posición de hombro inicial y que incluso cuando vayáis a elevar el brazo lo hagáis con el hombro hacia arriba. Entonces se producen ahí dos mecanismos, que uno de ellos es que cuando elevas el brazo en esta posición empiezas a producir un pinzamiento de los tendones del hombro, entonces un dolor de hombro ocasionado por el tema de los tendones, y otras veces es que este patrón motor genera mucha activación de puntos gatillos. Tengo por ahí a mi hija, no sé si se escuchará, pero está por ahí, perdonadme si la escucháis de fondo. Se produce mucha activación de puntos gatillos de toda la musculatura que hay alrededor del hombro y eso da muchísimo dolor de hombro. Entonces, lo último que le estoy haciendo yo a esos pacientes es hacer una técnica que se llama punción seca en toda esa musculatura que tiene mucho más espástica, mucho más contracturada y casualmente baja muchísimo los niveles de dolor en el hombro. Pero claro, es muy difícil saber porque es que hay que determinar primero cuál es el motivo del dolor del hombro. Bueno, si Gema quiere aclararnos algo más, puede intervenir cuando quiera, pero también tenemos una pregunta sobre la cadera. ¿Algún ejercicio para trabajar la extensión de cadera? Nos pregunta. Trabajar extensión de cadera. ¿Queréis que bueno, o me puedo poner de pie y os lo enseño? Vale, la extensión de cadera, dependiendo ya también si se puede mantener de pie o si no. Se puede hacer o bien en cama, ¿vale? Te pones boca abajo y entonces haces una elevación de la pierna hacia atrás, ¿vale? Si ves que en esa posición, porque al estar boca abajo, al elevar la pierna hacia arriba, actuamos también contra gravedad, cuesta mucho, nos ponemos de lado y entonces el movimiento lo haremos de lado, tirando de la cadera hacia atrás, ¿vale? Que en la cama nos cuesta mucho trabajo, lo que podemos hacer es apoyarnos contra la pared, os lo enseño, ¿vale? Y entonces en esta posición llevamos la cadera igualmente hacia atrás. De esta manera estaremos haciendo una activación de la musculatura glútea y de los extensores de cadera. Que vemos que lo hace bien y que necesitamos reforzarle con un poco más de input, nosotros le colocamos una bandita elástica que tenga que hacer resistencia con la cadera hacia atrás. Y sobre todo para generar mayor activación muscular, les recomiendo mucho hacer activaciones mantenidas de la musculatura. Es decir, cuando hayáis contraído el músculo, hacer contracciones mantenidas de 10 segundos y relajar. Y después ya realizar el movimiento, ¿vale? De esa manera reclutáis un poco más de fibras musculares. Andrea, tenemos una pregunta también de Desi que nos dice que según tiene entendido, los profesionales que trabajáis en esto, estáis viendo más incidencia de ictus últimamente. ¿Esto es así? No, precisamente después del confinamiento, sale en las noticias mucho que ha habido no se sabe por qué, un descenso en los casos de ictus
a raíz del COVID. Lo que sí estoy viendo yo son más ictus en personas jóvenes. Tengo 2 casos en concreto de personas de 40 y pocos años, sin antecedentes médicos, sin patología previa, que sufrieron, en estos 2 casos en concreto, fueron ictus hemorrágicos, es decir, que son derrames que son mucho más peligrosos que el isquémico según se vea, y la causa aparente que le indican, puesto que no hay nada que explique eso, porque no había ninguna malformación de estructura, aneurisma, no había nada, se lo achacan al estrés, al no descanso y al estrés. O sea, ya sabemos todo que vivimos en una sociedad donde esto va a una velocidad de 200 por hora y yo creo que el estrés pues, puede ser un gran causante también, un factor de riesgo en... Absolutamente, absolutamente. El estrés es clave para todo lo que tiene que ver con cardiovascular. Nos preguntan también por esta algún ejercicio para trabajar el equilibrio. Equilibrio. Se puede trabajar de muchísimas maneras. Por ejemplo, el ejercicio que he puesto antes de la sentadilla, lanzando una pelota, activa muchísimo los patrones o sea, los mecanismos de regulación del equilibrio. Después, otro que podéis hacer es poneros de pie, lo que os he dicho antes, intentaros manteneros sobre una pierna solo. Entonces, siempre con un punto de referencia de apoyo estable, ¿vale? Por si en el momento que os desequilibréis podáis echar mano y estabilizaros de nuevo, ¿vale? Pero eso, pues nos mantenemos sobre una pierna e intentamos hacerlo sin mano. Si somos capaces de controlar ese ejercicio ya, es decir, mantenernos sobre una pierna, por ejemplo, sin apoyo, podemos probar también hacer cierre de ojos. Es decir, en un trabajo de equilibrio, si anulamos la visión, vamos a reforzar muchísimo más todos los mecanismos que participan en el equilibrio. Otro ejercicio que nosotros usamos mucho es mantener en la pelota grande esta de pilates. Hacemos que se sienten en la pelota, igualmente que sepan mantener el equilibrio, ¿vale? Esos, por ejemplo, pues son 2 ejercicios que se pueden hacer fácilmente en casa. Estupendo, Andrea. Pues no sé si tenemos más preguntas y si no vamos despidiéndonos más. Dejamos un minutillo a ver si hay más preguntas. ¿Alguna más? ¿Alguna mano levantada? ¿Alguien que le apetezca? Manuel Samaniego nos dice que con el confinamiento el ritmo ha bajado, porque José Luis nos decía que en el primer encuentro es verdad que se había visto que acudían menos ictus, lo que tú has dicho también, Andrea, menos ictus y menos infartos a urgencias, ¿no? Lo que sí era cierto es que los que acudían más tarde y peor, también era esa parte importante. Sí, sí. Es verdad que todo esto está por estudiar, el confinamiento, tenemos todavía que ver muchos datos, muchos resultados, tendremos que ver las cifras de mortalidad generales por otras causas, a ver cuántos fallecimientos ha habido por esto, así que tendremos datos más adelante, esto es así. Y las consecuencias, que este confinamiento estoy segura que esto trae consecuencias a nivel de sedentarismo y demás a personas que con un nivel de actividad bajo, el haber estado 3 meses ya sin moverse y con patología previa y demás, a nivel cardiorrespiratorio y demás, pues creemos que va a ser un gran problema también. Mucho por ver y mucho por saber en estos tiempos que vendrán. Andrea, muchísimas gracias, un placer estar contigo. Muchísimas gracias a todos los participantes porque habéis portado genial con los micros, además no hemos tenido casi interferencias de ningún tipo, así que estupendo, cada vez vamos aprendiéndonos todo y hacernos más digitales y hacer talleres mejores. Juan Manuel Nieblas, que también sigues por ahí, muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias, un placer. Gracias por volver a estar, gracias al Colegio de Fisioterapia. Volvemos la semana que viene con otra de fisioterapia, aunque la semana que viene también tendremos algunas más. La semana que viene, el martes, tenemos con una asociación, una que tiene que ver con fisioterapia para el linfedema. El jueves tenemos prematuridad para padres y madres que tienen niños prematuros. Y la semana que viene volvemos con nuestra colaboración con el Colegio de Fisios con fisioterapia respiratoria. Así que un placer estar con vosotros, os avisaremos por redes sociales, compartimos el vídeo también de Andrea, el del paciente, Agustín, si no Agustín, lo digo os mal. lo mando para que sí, porque es un mensaje precisamente para todos vosotros, o sea que me encantaría que lo tuvierais. Yo, Nuria, si me Estupendo. permite, solamente, nada, muy breve, rogaros encarecidamente, estamos lanzando una campaña, los sanitarios malagueños, que se extrapolará a toda Andalucía, que es cuídate, cuídame. Por favor, vamos a cuidarnos, utilizar las mascarillas. Vamos a cuidarnos porque la desescalada hay que hacerla poquito a poco y con mucho cariño.
Juan Manuel, importantísimo lo que nos dices. Muchísimas gracias. Vamos a compartirlo también por redes. Cuídate, cuídame, ¿no? El eslogan. Eso es. Pues todo el mundo a cuidarse y a cuidarlos también a los sanitarios que están ahí en primera línea. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima ventana. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.